Receptores nucleares. Los receptores nucleares son elementos celulares de captación de estímulos que participan en cascadas específicas de bioseñalización, es decir, en procesos de recepción e interpretación de información extracelular en forma de señales químicas u hormonas. La recepción de estímulos en la célula juega un rol vital, pues desencadena la activación de múltiples factores internos de regulación que genera una respuesta sinérgica en el organismo. A diferencia de otras rutas de regulación, los receptores proteicos nucleares actúan en el núcleo afectando la tasa de transcripción de genes y por lo tanto el nivel de síntesis de proteínas. Ya que es un método de regulación más elaborado y con muchos escalones, no es de sorprenderse que los resultados se presenten a una razón muy lenta, tomando horas o incluso días en concluirse. La cascada inicia con la secreción de hormonas por parte de la glándula del sistema endocrino. Múltiples glándulas sintetizan gran diversidad de hormonas, dependiendo de los estímulos del ambiente, para luego vaciarlas al torrente sanguíneo. Según la polaridad del mensajero hormonal, estos pueden clasificarse en hidrofílicos o lipofílicos. Las hormonas hidrofílicas se transportan sin ningún problema en el plasma sanguíneo hasta que las células diana lo capten. Sin embargo, los mensajeros lipofílicos no pueden transportarse de manera libre en la sangre debido a su carácter apolar y su poca afinidad al medio acuoso. Por lo tanto, ellos necesitan la presencia de proteínas transportadoras. Los receptores nucleares son una familia de proteínas solubles exclusivas de animales que se encuentran dispersas entre el citoplasma y el núcleo. Estos receptores presentan 5 dominios funcionales: una región N-terminal, un dominio de unión al ADN, una región eje, un dominio de unión al ligando y la región final F. La región N-terminal es el sitio donde los coactivadores se unen. La región del ADN, también conocida por sus siglas DVD, es donde se da el reconocimiento hormonal, a través de los motivos estructurales conocidos como dedos de zinc. La región eje es en realidad una bisagra que une al DVD y el LBD. El LBD, o dominio de unión al ligando, por su estructura reconoce selectivamente a cierto tipo de ligando, dependiendo del tipo de receptor nuclear. Tiene también la función de unión, dimerización y transactivación. Y la región final F contiene otro dominio de transactivación dependiente del ligando. Los receptores nucleares se clasifican según su ligando específico, existiendo 3 tipos. Tipo 1, los receptores esteroideos. En ellos los ligandos son hormonas hidrofóbicas que se derivan del colesterol. Estos se encuentran dispersos en el citosol y el núcleo. El tipo 2 es de los receptores tiroideos. Estos receptores proteicos pueden unirse a hormonas sintetizadas en la tiroides y otras hormonas relacionadas tales como la vitamina D, el ácido retinoico y otros. Estos se encuentran siempre en el núcleo. Y el tipo 3, que son llamados receptores huérfanos. Son receptores cuyo ligando no se conoce aún y se caracterizan por la unión monomérica del complejo receptor-ligando para la interacción con el ADN. Centrémonos ahora en el mecanismo de acción para cada tipo de receptor. Los receptores esteroideos. Luego de la intromisión a la célula por difusión a través de la membrana plasmática, la hormona se liga a una proteína de unión no específica que le permite saltar hasta el receptor nuclear correspondiente. El receptor esteroideo, en su estado inactivo, se encuentra tanto en citoplasma como en el núcleo, formando complejos con chaperonas o proteínas de choque térmico. La presencia de los mensajeros esteroideos permite la disociación del complejo chaperona-receptor y promueve la asociación hormona-receptor. El mecanismo de unión del receptor esteroideo al elemento de respuesta hormonal del ADN implica la formación de homodímeros, es decir, complejos proteicos formados por 2 subunidades idénticas. El complejo ya activado se trasloca al núcleo y se une al ADN en sitios específicos conocidos como elementos de respuesta a la hormona. Estos elementos de respuesta se componen de repeticiones de secuencia PGGTCA, donde P se refiere a cualquier purina. Los distintos elementos de respuesta presentes en el genoma se derivan todos de la modificación, extensión y duplicación del patrón canónico.
receptores tiroideos. En cuanto a estos receptores, la hormona entra al núcleo utilizando la proteína de unión no específica, de la misma manera que lo hacen las hormonas esteroideas. El receptor tiroideo se encuentra siempre en el núcleo unido a la secuencia diana. La llegada del ligando produce un cambio conformacional en el receptor y la pérdida de afinidad hacia el correpresor, lo que permite la unión al ligando y la reclusión de múltiples complejos coactivadores. Esto impulsa la activación de la transcripción. El mecanismo de unión del ligando implica la heterodimerización del receptor, es decir, la unión de dos subunidades no idénticas de receptor proteico. En este caso, los receptores nucleares, el heterodímero, incluye siempre un receptor de ácido retinoico y cualquier otro receptor de esta subfamilia. La adhesión estable de estos dímeros de receptores nucleares promueve la transcripción de los genes regulados y posterior síntesis de las proteínas codificadas. ¿Pero qué son estos correpresores y coactivadores? Resulta que la regulación de esta cascada se basa en la promoción o inhibición de la expresión génica, catalizada por receptores nucleares. Para ello, existen dos tipos de especies de correguladores, los coactivadores y los correpresores. Los coactivadores son proteínas que promueven la transcripción de los genes modulando la descompactación de la cromatina, a través de mecanismos como la modificación química de histonas, la facilitación del reclutamiento de la maquinaria de transcripción, entre otros. Y los correpresores se encargan de inhibir la compactación de la cromatina, lo que reprime la transcripción génica. Para ello utilizan mecanismos como la interrupción de la unión del receptor al ADN, la inhibición de la interacción hormona-receptor, entre otros. La cascada de señalización también está regulada por la entrada y salida de receptores nucleares al núcleo. La translocación de los receptores nucleares en el citoplasma y en el núcleo se lleva a cabo a través del complejo del poro nuclear, un complejo proteico compuesto de múltiples copias de nucleoporinas que atraviesan la envoltura nuclear. A través de estos complejos, los receptores nucleares utilizan transportadores como imporinas y exportinas, que se encargan del ingreso y salida de receptores específicamente.